La verdad es que no fui uno de esos niños que tuvo una infancia complicada en términos de que sus padres no les regalaran todos los juguetes que pedían. Sí, parece un comienzo extraño para este vídeo, pero prometo que va a tener sentido. La verdad es que, por norma general, lo que solía pedir me lo solían regalar. Tampoco es que fuera muy pedilón, como decimos aquí, pero tradicionalmente no tenía problemas en Navidades, por ejemplo, o en mi cumpleaños. Pero sí es verdad que hubo un juguete, una pieza en concreto, que se me resistió y que se convirtió en mi gran ballena blanca cuando era pequeño. Eso era... hasta ahora. Bien, un poco por ponernos en contexto. Básicamente yo empecé a coleccionar figuras Marvel Legends en el año 2004. Pero años antes ya coleccionaba, aunque no lo podría llamar coleccionar, ya jugaba con figuras de Spider-Man, evidentemente. Siendo pues el inicio, digamos, de mi amor hacia el personaje, no solo la serie animada de los 90, sino sobre todo las pelis de Spider-Man de Sam Raimi. De las primeras figuras que tuve del personaje fueron esas figuras que sacó Toy Biz de la película del 2002 y posteriormente, como digo, en 2004 también de las de Spider-Man 2. Luego llegaría el pack de los 6 siniestros de Marvel Legends, que también me lo regalarían en esas navidades del 2004 a 2005. Entonces, bueno, ahí digamos que empezó todo. Originalmente eran figuras con las que jugaba más que coleccionaba y posteriormente, pues bueno, ha dado lugar a todo esto. Pero en su día existía una pieza que ya hemos visto al principio del vídeo, así que no sé por qué estoy siendo misterioso al respecto. Existía esta pieza que evidentemente me llamaba muchísimo la atención cuando la veía en jugueterías, pero que realmente no puedo decir que fuera que no me la regalaron o que no me la dieron en algún punto. Simplemente no la pedí porque siempre pensé que, bueno, que era una figura probablemente muy cara para hacer algo que mis padres se pudieran permitir. Sin embargo, con el paso de los años siempre me quedó esa espinita clavada y de cuando en cuando siempre he echado un vistazo a plataformas de segunda mano para ver si podía hacerme con ella. Muchas veces el precio estaba disparatadamente caro, sobre todo si miras en plataformas de reventa americanas, el precio está imposible, rondando incluso las 3 cifras. Pero sí es verdad que de cuando en cuando salía alguna figura decente de precio, quiero decir, en plataformas de segunda mano en España. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, siempre por esto o por aquello, siempre salía algún pack de Marvel Legends o alguna figura nueva que no me hacía con ella. Sin embargo, gracias a mi colega Armando, pues la he podido conseguir finalmente y cuando me llegó, pues tengo un par de anotaciones interesantes y un par de cosas interesantes que decir de la figura. Voy a dejarla en el suelo hasta que la tenga que coger de nuevo porque es difícil maniobrar con ella. Básicamente, en un momento determinado se me ocurrió que esta fuera una review al uso, pero la verdad es que no tendría mucho sentido. Es decir, es una figura que lleva 20 años en el mercado y que a día de hoy, pues bueno, quien que la ha querido comprar de segunda mano ya sabe lo que es, con lo cual no tenía mucho sentido eso. Sin embargo, sí que me pareció una pieza notoria para ver cómo se encontraba Toy Biz en su día, en el momento en el que para mí era el apogeo, su esplendor, y cómo ha evolucionado la cosa en años recientes, porque además he hecho una pequeña investigación y bueno, hay alguna cosilla interesante que decir. Solo por tamaño estamos hablando de una figura que mide 45 centímetros, es decir, no he tardado mucho en cogerla de nuevo. Es decir, es bastante más grandota que una Marvel Legend normal, evidentemente, pero además también es más grande que una Marvel Legend de 12 pulgadas. Esto en escala americana se encuentra en las 18 pulgadas. ¿A qué lo acerca esto más? Pues lo acerca más a un HasLab que a otra cosa. De hecho, con el recién lanzado Giant Man, que acaba de llegar también en España y que estoy deseando que me llegue el mío, por otro lado, Gonzalo, ese Giant Man solo le saca 15 centímetros a este Spider-Man, con lo cual es un Spider-Man absolutamente gigantesco. Es que no tengo que ponerlo así en horizontal para que quepa, pero vamos, es absolutamente impresionante en tamaño. Pero yo creo que las comparativas con los HasLab no se van a quedar ahí. En segundo lugar, al margen del tamaño, ¿qué es lo que más destaca? La fórmula de articulación es impresionante. Es impresionante para una figura de la época. Siendo el único punto quizás de contención estas pues bolas gigantes que tienen la cadera, que eran muy propias de Toy Biz y que bueno, hay muy pocas figuras que se libren de eso.
¿Por qué hablo del sistema de articulación? Porque el sistema de articulación, además de ser un sistema de articulación muy moderno, por ejemplo, el hecho de que el torso tenga 1, 2 e incluso 3 articulaciones, es decir, articula aquí con un crunch y articula de nuevo aquí en la cadera, sobre todo hacia los lados, como se puede observar, nos encontramos con un sistema de articulación que no era nada propio de pues, figuritas de acción en aquella época y que solo en tiempos modernos pues, ha imitado Marvel Legends hasta cierto punto, porque habitualmente sus figuras más articuladas tienen 2 uniones en el pecho y no 3. Entonces, además de esto, además del hecho de que el esquema de articulación en sí mismo, pues la articulación de mariposas, los dedos absolutamente articulados también, en todas las falanges, ¿saben qué otras figuras también tienen dedos articulados en todas sus falanges? Exacto, los Haslab. Entonces nos volvemos a encontrar con un punto de unión entre estas figuras y esas, pues digamos, grandes campañas de crowdfunding. Pero además hay una cosa que me llamó mucho la atención. En el primer proyecto Haslab lanzado por Hasbro, el Centinela, hubo un gran punto de crítica y estos fueron sus rodillas. Básicamente, en vez de usar un sistema de articulación en el que a cada pequeño giro hubiera una rueda dentada que fuera manteniendo la articulación en su sitio, era una articulación completamente lisa. Al tratarse de una figura tan grandota, con ese peso, pues lo cierto es que muchas veces había piernas de los centinelas que se quedaban bastante flojitas muy rápido. ¿Cuál es mi sorpresa cuando al coger este Spider-Man, recordemos, esto es una figura que tiene 20 años y no es una figura de primera mano, es decir, es una figura de segunda mano, con lo cual tiene uso? ¿Cuál fue mi sorpresa al encontrarme que, no sé si se escuchará, ya usaban ruedas dentadas en su día? Además, esto es particularmente más notorio en los codos, que me cuesta muchas veces articularlo, ahí está, donde la figura mantiene totalmente el tipo. Para ser una figura, vuelvo y repito, de 20 años con este tamaño y este peso, la articulación de la figura es absolutamente envidiable. Evidentemente, su dueño anterior las tenía en muy buenas condiciones, y o bien fue un niño que no jugó con ella, o bien ya era un coleccionista. Tercer punto de unión de esta figura con los Haslab, pues el esculpido y la pintura. Básicamente toda la parte de las piernas y esta parte de atrás de la espalda están absolutamente esculpidas. Toda la textura del traje está esculpida, así como las telarañas, esculpidas en relieve y pintadas. De hecho, habla mucho de la calidad de la pintura, que esté bastante intacta a día de hoy. Así pues, tenemos 3 puntos de unión de esta figura con los modernos Haslab. Por un lado, un sistema de articulación bastante único. Por otro, un tamaño espectacular. Y por último, pues un esculpido y una pintura absolutamente dedicados. Y aquí es donde viene la mayor de mis sorpresas. Básicamente, cuando decidí hacer este vídeo, me puse a investigar un poco de en qué condiciones había salido esta figura al mercado. Estoy aquí trasteando con los dedos porque la verdad es que es absolutamente adictivo lo de abrirle y cerrar la mano. Me preguntaba en qué condiciones había salido esta figura al mercado. Y la verdad es que me eran difícil de encontrar. Normalmente encontrabas, pues, básicamente ofertas de tiendas de segunda mano. Pero encontré un artículo que salió en su día. Es decir, gracias a Dios, en 2004 también teníamos internet. Y hay un artículo que ha resistido el paso del tiempo. Básicamente un artículo de un coleccionista que hace una review después de haberla comprado en su día. Y en ese artículo encontré no solo pues sus opiniones directas de la figura, sino también el precio al que salió en su día, que era un factor que me he preocupado mucho de encontrar porque la verdad es que era lo que yo quería saber. Siempre pensé que esta figura debería ser una figura cara para lo que era su momento, y ya te digo, porque esa es un poco la concepción que tenía de niño, y probablemente lo era. Pero me sorprendió muchísimo el precio al que salió esta figura. Voy a dejar 3 segundos para que escriban por aquí abajo, para que paren este vídeo y escriban en comentarios a qué precio creen que salió la figura antes de revelarlo. ¿Ya? Bien, vamos a ello. Esta figura salió a un precio en el mercado americano de, y no se caigan de la silla, $25. $25. Que ustedes dirán, sí, Dani, pero eso hace 20 años y evidentemente, por supuesto, estoy de acuerdo. Hay que ajustar los precios por inflación. Voy a soltarla porque ya no voy a comentar nada más de ella como figura.
Evidentemente esos son precios que tenemos que ajustar por inflación, pero nuevamente Internet es maravilloso y hay muchas soluciones online que te calculan pues cómo ha subido un precio determinado debido a la inflación. Al meter los $25 que costó esta figura en el año 2004 y actualizarlo a precios de 2024, me sale con que esta figura debería estar entre los 40 y los $45 americanos. Es decir, lo que vendría siendo en Europa entre 50 y 55, más o menos, teniendo en cuenta los tipos de cambio que está haciendo Hasbro. Es una absoluta locura desde el mismo momento en el que nos paramos a pensar un poco en ello. Esta figura se podría decir que rivaliza, por ejemplo, con el recién lanzado Giant Man, como decíamos, en cuanto a tamaño, articulación y aspecto en general, y ese Giant Man costó alrededor de 200 euros. Voy más allá incluso. Si lo comparamos con piezas de 12 pulgadas, es decir, por ejemplo, con el Surtur de Marvel Legends, del cual hemos hablado en el pasado, ese Surtur salía a un precio cuyo mínimo se encontraba en los 70 e incluso lo podíamos encontrar por 90 euros. Como digo, si no estuviera ajustado por inflación, sería una locura, pero es que sí que lo he hecho, sí que he ajustado esos 40-45 dólares por inflación, con lo cual es una absoluta locura. Y bien, ¿qué podemos deducir de esto entonces? Evidentemente no es solo una cuestión de que Hasbro haya subido los precios masivamente porque sí, no es una cuestión solo eso y hay que ver cómo ha cambiado la industria en los últimos 20 años para entender el porqué de esto. ¿Cómo he empezado este vídeo? Haciendo referencia a quién era yo en el año 2004, y es que era un niño. Y yo creo que precisamente ese era el público objetivo que tenía Toy Biz en su mente cuando sacó esta figura. Toy Biz sacaba figuras más grandes que la vida, muchísimo mejor de los que estábamos acostumbrados en aquel momento, pero seguían siendo juguetes. Y de hecho, esta figura venía con una modalidad de figurita de acción en la cual lanzaba telaraña, que evidentemente se ha perdido con el paso del tiempo en mi ejemplar en concreto. Los niños eran el punto focal de la industria juguetera en aquel momento. Por eso, el hecho de lanzar una figura que fuera imposiblemente cara no era una cuestión aceptable para los padres que tenían que comprar esa figura. Como nota, me sorprende muchísimo que yo pensara que esto era una cosa inalcanzable en aquel momento, la verdad. Pero 20 años más adelante, los niños ya no son el centro de la industria juguetera. Nos podrá parecer mejor o peor, pero lo cierto es que es una realidad incontestable. Si buscamos un poco, hay muchísimos artículos que hablan de cómo los juguetes a día de hoy están destinados para el público adulto. No esos juguetes que estás pensando, bribón. Es decir, la industria juguetera cada vez centra más sus esfuerzos en el coleccionista adulto. Y en un coleccionista que tiene un mayor poder adquisitivo. Ya hemos tocado este tema tangencialmente en otros vídeos como el que habla de la nostalgia. Evidentemente se están centrando más en ese coleccionista que ya tiene un dinero a su disposición. Y por eso se pueden permitir hacer campañas de crowdfunding o hacer productos bajo demanda, como están haciendo ahora con el nuevo Sentinela de X-Men 97 o el Dragon Man que también sacaron, a unos precios que serían absolutamente impensables para si estuvieran destinados para niños esencialmente. Son unos precios que claramente están destinados a alguien que está dispuesto a gastarse ese dinero porque es un apasionado del tema. No como les pasaba a nuestros padres, que la mayoría de ellos nos compraba la figurita de Spider-Man porque era lo que te tocaba, pero no es que tuvieran una pasión particular por el personaje o por Marvel en general. Esto no habla ni a favor ni en contra de Hasbro, es decir, solo estamos intentando analizar cómo ha cambiado el mercado desde entonces. Y lo cierto es que en aquel punto eran los niños los absolutos protagonistas y a día de hoy se han visto absolutamente desplazados. No sé si porque ellos quieren o muy a su pesar. No obstante, lo que sí es cierto es que esto era una figura absolutamente encomiable en su momento y sigue siendo una absoluta delicia de figura articulada a día de hoy. Una auténtica maravilla que no importa cuántos años pasen, sigue siendo espectacular. Pero bueno, como siempre, esa es mi opinión y ahora queremos saber la tuya. Tanto tu opinión de esta figura de Spider-Man como que nos cuentes un poco cuál fue tu juguete ballena blanca cuando eras niño. ¿Cuál era ese juguete que era imposible de conseguir y que siempre quisiste y si lo has conseguido de adulto? Y también sobre qué opinas sobre la comparativa con los HasLab. ¿Te parece acertada o crees que realmente no se parecen tanto? Déjanos tu opinión aquí abajo en comentarios. Y como siempre, ya que estás ahí abajo, si nos dejas un buen like nos ayudas muchísimo. Ya si te suscribes, ni te cuento. Y si encima compartes el vídeo, ya es para darte un besito en la cabeza.
y dale a la campanita si no te quieres perder ninguno de nuestros vídeos. Por mi parte, como siempre, no sé si por la de este, no tengo nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.